¿Qué tal? Bienvenidos. Quisiera empezar a comentar en esta ocasión, en esta mesa, que la inseguridad, la corrupción y la impunidad se han vuelto parte del día a día en nuestro país, en México. Pero una generación entera ha decidido que no quiere normalizarlo más. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y ante el avance del crimen organizado en distintas regiones del país, cientos de jóvenes han salido a las calles a varias ciudades a decir basta. No solo protestan por un caso, sino por un sistema que sienten que no los protege, que no les responde y que no les garantiza futuro ni paz. Mi nombre es América Calderón y les doy la bienvenida a Ciudadanos en Red, unas mesas de análisis que estamos transmitiendo cada semana, en donde la política se expresa sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. Estoy con mi compañero Demetrio Sodi para llevar a cabo esta mesa, la mesa del día de hoy. Hoy vamos a escuchar directamente a quienes están encabezando estas movilizaciones. Nos acompañan Majo Gómez Montt, bienvenida. Gracias. Maximiliano Escobar, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y también Salvador Navarro, participantes juveniles que representan la voz de una generación activa. Una generación que ya no está dispuesta a quedarse al margen y que está exigiendo respuestas claras frente a la inseguridad, la corrupción y la impunidad en todo México. Gracias por estar aquí, sean bienvenidos. Y bueno, lo que vamos a iniciar poniendo sobre la mesa, ahora sí que en esta mesa de análisis y de debate, es que lo que vimos en las calles no fue una marcha más. Fueron jóvenes levantándose contra la inseguridad, la corrupción, la impunidad que se vive en este país. Una generación que creció normalizando, digamos, la violencia, decidió decir basta y hacerlo frente al Estado. Del otro lado, el gobierno respondió minimizando la movilización, que es lo que estamos entendiendo y por eso estamos aquí, poniendo en duda su independencia y reduciendo a su asunto de aforo y a quien lo financió. Entonces, la pregunta, chicos, el día de hoy, va a ser como muy clarita para iniciar este debate. ¿Podrá la generación Z, que se levanta contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad, convertirse en el contrapeso que el gobierno intenta minimizar? Y bueno, les cedo la palabra, chicos. Bienvenidos. Hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Precisamente nosotros estuvimos presentes en las movilizaciones de la generación Z y creo que un objetivo principal de esta movilización de la generación Z no, en un principio no fue ser un movimiento de oposición o convertirnos como esta fuerza opositora. Nosotros alzamos la voz en contra de lo que nosotros denominamos, nosotros pertenecemos a un grupo juvenil que se llama Somos Impacto, en contra de lo que es un narcoestado. Y todo lo que engloba al gobierno, engloba al poder ejecutivo, al legislativo, al judicial, una sociedad que vemos que cada vez está normalizando más estos crímenes que quedan impunes. Entonces nosotros alzamos la voz por una causa legítima, que es pedir justicia, por este caso del presidente municipal de Uruapan, de Carlos Manso, y no solo por eso, de miles de casos que quedan impunes en todo el país, pero también pedimos seguridad. Seguridad porque nosotros los jóvenes somos los principales afectados en esto. En todo el mundo estos movimientos sí han sido de oposición. Sí. O sea, ¿por qué ustedes no son de oposición? Es decir, mucho de lo que pasó este sábado eran denuncias en contra del gobierno. Sí, y no tendría nada de malo que fueran de oposición, ¿no? ¿Sí? Yo creo, Demetrio, que primero yo no voy a hablar por toda la generación Z porque yo no soy una persona que haya llamado a marchar. Yo no organicé, ni mi grupo Creemos organizó esta marcha, como sí dijo Adán Augusto, que aprovecho el espacio para condenar aquello que dijo desde la sede del Senado, que fue en Morelia, en el campamento que nosotros hacemos prácticamente cada año, que nosotros organizamos esta marcha. Totalmente falso. Y segundo... ¿Pero por qué no creas que dijo Adán Augusto? Pues dijo, entre otras barrabasadas... Es común en él, ¿eh? Sí, es común. Que todo empezó a través del campamento que se hizo el 13 de septiembre. Que la derecha internacional, que los fachos internacionales, como era Claudio X González, Mauricio Tabe,
entre otras personalidades como el diputado César Damián, financiaban este movimiento. Totalmente falso, lo condeno desde acá y es algo que quiero aclarar y ahora le pido que también él aclare sus vínculos con el crimen organizado y la barredora. Ahora bien, no tiene nada de malo que sea opositor, absolutamente. Yo sí me declaro opositor totalmente a este gobierno, pero no solamente, no en general. Yo le pregunto y quiero preguntarle a todos ustedes, les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que, mira, ni siquiera a la madrugada, que a las 8 de la noche no están caminando de camino a su casa, prácticamente corriendo, sacando las llaves, prácticamente con las llaves, así por si tienes que dar un golpe, si es que alguien te quiera asaltar? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron paz en su colonia? Absolutamente no tiene nada malo ser opositor. Entonces, los chavos sabrán, cada quien cuál es su objetivo. En lo personal, uno es deslindarnos de que nos están financiando una derecha internacional que no existe, y dos, decir, sí, por supuesto, le plantamos frente al gobierno y a la pobre política de seguridad. Yo creo que lo que se refería mi compañero es que no es un movimiento de una oposición unida en la que todos quieren nada más derrocar a Morena y fuera el partido, sino contra las acciones que está tomando este gobierno, contra la falta de seguridad, contra la corrupción, contra los lazos que varias personas, no solo de Morena, sino de varios partidos tienen con el narco, porque eso es lo que hace un narcoestado, esos vínculos entre gobierno y grupos criminales organizados que ya a veces ni se nota la diferencia entre cuál es cuál, ¿no? Y esa es la crítica más profunda del movimiento hacia nuestros gobernadores, nuestra presidenta, nuestros senadores, nuestros diputados y todo el sistema que lo permite. Eso es lo que me parece que es lo que se está concentrando el movimiento. Y no solo eso, sino que lo que a mí más me gustó de esta marcha es que se fueron sumando causas de la ciudadanía en un hartazgo colectivo de problemas que no han podido resolver ni en este gobierno ni en el pasado y no se diga en muchos años atrás. Como, pues sí, la corrupción, la falta de transparencia, pero también específicamente en este momento los doctores se unieron por la falta de medicinas, entre otras muchas causas de la ciudadanía, en una organización natural y orgánica, colectiva, para salir a las calles y decir, no todo el mundo está con ustedes, sí tenemos causas justas, tenemos exigencias y necesitamos que las resuelvan. Bueno, el gobierno, pero el especial encabezado por la presidenta, porque es el real, es decir, todos los demás son seguidores de lo que diga la presidenta. Es decir, es increíble que hay un solo discurso, lo que diga la presidenta. Ella ha tratado de desvirtuar la marcha diciendo que era una marcha violenta. Y lo que todos nos preguntamos, porque la violencia que hubo ahora es muy similar a la que hubo con los maestros, a la que hubo con las mujeres, con las marchas de las mujeres. ¿Quién es este grupo? Es decir, realmente la marcha iba pacífica hasta que surge este grupo y empieza a confrontar al gobierno, al gobierno, pero mucha gente dice, son parte del gobierno. Totalmente. Nosotros somos presentes en la marcha, identificamos un bloque negro que era totalmente violento, que no pertenecía a ninguno de los grupos que identificábamos como, no de los convocantes, pero sí de los grupos que nos sumamos a esta convocatoria que se hizo a nivel nacional. No identificamos quiénes eran esas personas. Entonces, si hacemos un llamado a la presidenta, al gobierno, de que nos digan quiénes fueron esas personas. Hoy existen 18 personas detenidas por tentativa de homicidio. No es un crimen leve, es tentativa de homicidio. Yo me pregunto si esas personas que estuvieron incitando a la violencia del bloque negro están ahí. La información que tenemos y grupos juveniles como defensores que ha obtenido es que muchas personas que están ahí detenidas ni siquiera iban pasando, ni siquiera estuvieron en la movilización, o tal vez sí estuvieron, pero estuvieron de manera pacífica. Y es completamente arbitrario cómo fue su detención. Ninguna persona se merece ser detenida, arrestada, menos en las condiciones bajo golpe, sin un debido proceso. En esas condiciones no se merece ser detenida por protestar, por alzar la voz. Porque este grupo ha surgido en los últimos 2, 3 años y ha tenido acciones violentas siempre, en todas las marchas. Y lo que es raro es que el gobierno nunca haya detenido a alguien, nunca haya investigado. Entonces, por eso se ve más que sea promovido por los jóvenes, fue promovido por el gobierno. Yo estoy segura de eso. A mí no me sorprendería porque justo comentaba que a mí esta marcha me recordó mucho a la primera marcha que tuvimos grande de las mujeres en el 2020, cuando Claudia era jefa de gobierno. Y en esa marcha yo con mis propios ojos, entonces nadie me puede contar,
vi como una persona encapuchada, toda de negro, apuñaló a otra mujer, pero luego esa persona se subió voluntariamente a uno de estos coches grandes de la policía. De acuerdo. Entonces, pues ahí claramente hay una conexión, ¿no? Lo que sí me consta es que todos los que convocaron de sus diferentes lados en las redes sociales, las organizaciones que nos sumamos a esta convocatoria, siempre fue a protestar de manera pacífica. Incluso si alguien iba encapuchado o con alguna arma pasando por la marcha, todos se unían gritando: no encapuchados, no encapuchados, no encapuchados. Entonces se me haría muy raro que ese grupo haya salido de alguna parte de los convocantes. La que tendría que explicar entonces lo de la violencia es el propio gobierno, Sí, la propia presidenta, ¿no? Yo creo que no debemos de deslindar que sí debe existir alguna relación con el gobierno. Ahora bien, tampoco hay que ignorar, pero perdónenme mi francés, el encabronamiento que tenemos muchos de los jóvenes con el gobierno. Probablemente quienes empezaron a incitar la violencia, porque ojo, la convocatoria sí fue pacífica. Todas las calles, empezando desde el Ángel hasta llegar al Zócalo, no existe un solo negocio privado vandalizado. Uno solo, a pesar de que sí estaban tapizados, como sí llega a suceder en otras marchas que no voy a referirme, por ejemplo, contra la gentrificación, ¿no? En la que sí hubo vandalismo ante negocios privados. Muy su lucha, muy respetable. Yo no soy quien para criticarlos. Lo que sí les digo es que quien pretenda desvirtuar este movimiento, porque sí hubo gente, y aquí lo voy a decir perfectamente, yo también hubo un momento en el que me tuve que enfrentar contra la policía, en el que tuve que robar uno de los escudos para protegerme del gas lacrimógeno que aventaban, de las piedras que regresaban y de los macanazos que estaban dando. Y ni siquiera eran macanas, era parte del mobiliario que se tiró de las vallas porque era metal con lo que estaban golpeando los jóvenes. A mí me tocó tener que rescatar a un joven con uno de los escudos con los que yo me estaba protegiendo, al que le partieron prácticamente la frente y la ceja. Me dieron un escudazo y lo tuve que sacar yo solo porque estaba sangrando de una manera que, bueno, es indescriptible. ¿A través de qué? Le pegaron con un fierro. Entonces, yo no me deslindo de ellos, de que sí hay gente que está enojada con este gobierno. Ese mismo día, déjenme comentarles, en mi pueblo, en mi ciudad de donde yo vengo, en Morelos, amaneció un cuerpo descuartizado y 3 muertos más. ¿Ustedes creen que no estamos enojados? ¿Ustedes creen que no vamos a reaccionar así? Cuando aparte la presidenta ni siquiera estaba en el palacio. Bien, chicos, a ver, Maximiliano, lo que estoy escuchando pues me parece muy grave. Salvador, Majo, en estos intentos para deslegitimizar este movimiento, las voces de los ciudadanos, de los jóvenes, de la generación Z, que es a lo que nos estamos refiriendo y a la que le estamos dando voz en este espacio, ¿sintieron algún tipo de intimidación más allá como de esta represión de los golpes? ¿Algún como orillamiento, un bloqueo de parte de las autoridades? Y también quisiera preguntarles si las redes sociales cooperan o están en contra para legitimizar todo esto que están viendo, para decir la verdad. Mira, yo creo que todos son símbolos. Nosotros Somos Impacto, fuimos a pintar esas vallas que pusieron días antes en Palacio Nacional. La violencia inicia ahí. La violencia inicia cuando ponen vallas. La violencia inicia cuando hay granaderos. La violencia inicia cuando no cumplen con los protocolos de protección civil y solamente hay una entrada por la 5 de mayo y una salida por el mismo. ¿Qué seguridad hay de ir a manifestarte libremente a un zócalo completamente amurallado y con estas características? Pues claro que había miedo de muchas personas. Nosotros íbamos caminando sobre el 5 de mayo y mucha gente se estaba regresando. Miles de personas se regresaban y nos advertían: no entren, están lanzando gas, están lanzando petardos, por favor no entren. La intención era asustar a la gente porque ellos no querían un zócalo lleno. Y a pesar de eso, muchos llegamos al zócalo. Nosotros lo platicábamos con los chicos con los que íbamos con un grupo como de 60 chicos y les decíamos: es importante llegar al zócalo para demostrarle a Claudia que no tenemos miedo. Es muy importante demostrar. No nos vamos a meter hasta el frente, vamos a cuidar nuestra integridad, sí, pero vamos a estar en el zócalo. Y lo logramos. La presidenta presume mucho de que ella marchó y que nunca hubo violencia. Pero, a ver, no hubo violencia en parte porque el gobierno permitió la marcha de ellos
sin provocar la violencia. Sí. Hoy los que están provocando la violencia, se puede decir, es el gobierno. Demetrio, perdón, a Peña Nieto le quemaron el portón de Palacio Nacional cuando Ayotzinapa. Y no digo que el gobierno de Peña Nieto no haya sido opresor, no estoy diciendo eso, pero es un ejemplo, ¿no? Y así hay muchos de antecedentes de movimientos sociales que no se había visto la represión en décadas que se vivió ahorita. Claro, y justo como dices, la primera provocación es amurallar el Zócalo de esa manera, poner esas bardas, tener a los granaderos ya listos con sus escudos, y no era lo único que traían, por más que les guste decir. A mí me pareció interesantísimo como de los extintores, porque ellos dicen que solo sacaron polvo de extintor. No, de los extintores salía gas pimienta. A ese nivel de maquillamiento de la realidad lo tienen para que en la foto no parezca, pero todos los que estuvimos ahí lo sentimos físicamente y podemos decir que es obvio que hubo esa situación. Y completamente de acuerdo contigo, Max, hay personas que sí estaban muy enojadas, que sentían una necesidad, y dice la presidenta en su mañanera, el objetivo no era llegar a Palacio Nacional tirando la valla, era afectar a los policías y golpear a los policías. Yo digo, claro que hubo grupos de choque, pero también había gente que realmente quería tirar la valla por tirar la valla. Para demostrar. Porque están enojados con que los amurallen, con que el gobierno más cercano al pueblo ponga una barrera tan imponente cuando la gente va a manifestarse para dar exigencias muy legítimas. Se puede decir que desde el 68 no había habido esto. Claro. Yo creo, si me lo permites, Demetrio, que también hubo una conciencia de quienes protestábamos, quienes estábamos al frente, porque hubo un momento en que la policía y nosotros pedimos una tregua. Finalmente, ellos también son pueblo, son ciudadanos, tienen familias, tienen necesidades. Finalmente es su trabajo y con ese trabajo llevan el sustento a sus hogares. Nada en contra de los policías. Desafortunadamente ellos son instrumento de represión de un Estado, tal cual, como debe ser. Yo no digo que no se defiendan. Yo lo que digo es que también son pueblo, que no íbamos ahí nada más por darnos en la mata, para nada. Estábamos ahí por una exigencia, porque queríamos llevar, incluso traíamos pliego petitorio para llegar a la Puerta Mariana. No se nos permitió. ¿Cuál es ese pliego petitorio? Mira, yo vi varios grupos. Te voy a decir algo, Demetrio. Este movimiento fue tan natural, tan orgánico, que no existe un líder o un grupo o una sola unificación de discurso. Pueden ver que hay un discurso un poquito diferente a lo mejor entre los compañeros, como por ejemplo puede diferir otra persona de mí. Eso es un movimiento que salió tan natural, porque si nos pagara alguien, como si pasa Sería unificado. sería unificado. Si nos dijera Claudio X, ¿no? Y la derecha internacional. Línea discursiva. Ajá, y George Soros y Trump, o sea, pura barbarrazada, pues tendríamos una línea unificada como si tiene Morena. Pero como a nosotros nadie nos paga, no tenemos una línea unificada. Sí existía un pliego petitorio porque yo vi al chavo, uno de los que le tomó la mano a uno de los policías, exigía pasar para dejar un pliego petitorio. ¿Qué decía en lo personal? No lo sé. Yo no estoy en ese grupo. Pero sí éramos de las personas que pedíamos tantita paz hasta que volvió de nuevo la represión. Ojo, sí hay extintores, había extintores sin mezcla, había extintores normales y había gas pimienta puro. ¿Qué era lo que hacían los policías? Al momento de avanzar, cuando ellos aventaban las latas, ellos avanzaban. ¿Por qué avanzaban? ¿Para gasear, para agarrar a la gente? No. Simplemente para recuperar esas latas y que no quedara evidencia de la represión que existe. Al final yo retiré mi grupo precisamente porque aproximadamente a 200 metros, porque ya estábamos pasando la Suprema Corte de Justicia, se sentía el gas. Tuvieron que auxiliarnos personal paramédicos con solución de Pepto-Bismol, que es lo que se ocupa para ese tipo de casos. Pero dices, oye, a 200 metros estoy sintiendo el escozor y cómo no puedo ni respirar. Están usando algo fuerte. Además de la represión, chicos, que estoy escuchando que es el obstáculo, digamos, más pronunciado en la voz de los jóvenes, ¿qué es lo que influye realmente para que ustedes puedan incidir en la agenda pública y en la política? Pues mira, nosotros lo que nos mueve es la convicción de generar condiciones de justicia y paz en el país. Eso es lo que principalmente nos mueve. Como dice Max, no existe un grupo unificado. Y también, eso es importante mencionarlo, también lo decía Majo,
marcharon diversas causas sociales. Marchó Adrián Levarón, marchó Javier Sicilia, marcharon Madres Buscadoras, la abuela de Carlos Manso, el Grupo del Sombrero, Médicos. médicos. Es tan amplio. Es importante que lo menciones porque en todo el mundo, si bien la convocatoria es de un grupo Z o de De una generación Z. las marchas son de todo mundo. Y es que eso no atiende a edades realmente, ¿no? O sea, la violencia no solamente es de la generación Z. La impunidad, la exigencia de justicia no solamente la atañe a la generación Z, la atañe a todos, ¿no? Y eso es algo que también ha criticado mucho la presidenta. El decir, es que había pura gente mayor. ¿Y qué tiene? O sea, el ejercicio de derechos y libertades no se limita a la edad. Y así ha sido en todo el mundo, que convoca a la generación Z, pero la marcha es de todo el mundo, de gente de todas las edades. Perdón, yo he estado en movilizaciones, La Marea Rosa, en algunas otras movilizaciones estudiantiles, y en todas hay gente de todas las edades. Yo hubiera querido que en La Marea Rosa hubiera habido los jóvenes que hubo en esta movilización. Es importante. A mí sí me haría muy triste que hubiera ese sectarismo entre edades, que dijeran, no, como es la generación Z, no los podemos ir a apoyar, porque, como dijo Chava, es una problemática que afecta a todos, pero también había mucha gente que yo conozco diciendo, estamos marchando en solidaridad con ustedes porque el 60% de los desaparecidos son jóvenes. Y yo también tengo hijos, yo también tengo nietos o sobrinos o lo que fuera, y había personas movidas desde ese lugar de apoyo también. Sí hubo jóvenes ahí. La presidenta quiere decir no hubo jóvenes, todos eran adultos, la juventud está con la transformación. No es cierto. Lo que pasó fue que los jóvenes íbamos adelante, como se hace en muchos continentes. Los otros grupos salieron de la Diana, la mayoría de los jóvenes salieron del Ángel. Si te vas a un cierto sector a tomar las fotos, pues no vas a encontrar jóvenes porque no estábamos ahí, estábamos más adelante. Entonces es el uso de la narrativa que les conviene de un acto que fue más bien los acompañamos, también tenemos nuestras causas, pero ustedes encabezan. Sí, fue una convocatoria de la generación Z para toda la ciudadanía que se siente amenazada por la inseguridad y por el narcoestado. De acuerdo. Sí, por supuesto. Hay una realidad que quisiera preguntarles a las personas que ven esto y a lo mejor sacaré algunos clips para tirarle aquí a la presidenta. Presidenta, cuando fueron las marchas por los estudiantes de Ayotzinapa, ¿solo marchaban estudiantes? Le pregunto al público en general aquí. Cuando se marcharon los estudiantes en el 68, ¿solo eran estudiantes? ¿Acaso no había maestros, directivos? ¿Acaso no también había enfermeras, doctores, familias? ¿Acaso algunos de los que les dieron cobijo a aquellos estudiantes en esa tarde de Tlatelolco no eran familias? ¿También no arrestaron familias que se los llevaron a Campo Marte? Es una pregunta. Ahora dos, sí había muchos sectores de la población. ¿Esto quiere decir que no hay legitimidad? Claro que no. Por supuesto que hay una legitimidad, pero por sobre todo, más de quien convoque, porque les voy a decir algo, yo podré ser muy opositor de López Obrador, pero claro que tuvo aciertos. El hecho de que una acción sea correcta o sea incorrecta no tiene que ver con la persona. Yo te apuesto que hasta López Obrador, si alguien se levantaba, le daba la mano para levantar, si alguien se caía, le daba la mano para levantarlo, ¿no? Yo te apuesto que el mismísimo Stanley, ¿no? Al que se refirieron en la primera marcha que quisieron desvirtuar la del 15, porque ojo, ahorita voy a llegar a ese tema porque quieren desvirtuar esta marcha también con muchos símbolos que hubo, porque sí hubo símbolos en los que no nos representan, ¿vale? Yo creo que hasta ese hombre cuidaba a un perrito si es que estaba mal. Si a un perrito, si a la gente no. A la gente no. Si le daba la mano, se la cortaba. Sí, por eso dije un perrito, porque la gente no. Sí. Porque, ojo, ¿a qué voy con esto? Hubo muchos símbolos por los que quisieron desvirtuar esta marcha. Me voy a referir a 3 en específico. 1, había un chavo, uno solo, que traía una esvástica en la playera, de la cual nos deslindamos totalmente. Este movimiento no es ni fascista, ni nazista, ni nada de eso. 2, había algunas banderas anarcocapitalistas. Nuevamente, esa bandera no nos representa tampoco ni en el anarcocapitalismo, ni el comunismo, y también había algunas banderas
que eran cristeras. Yo no me voy a meter eso, yo sí soy sumamente católico, pero yo creo que no tenía que ver mucho con la marcha. Nuestra bandera es México y nos duele México. Pero la bandera de los jóvenes es la bandera pirata, ¿no? La bandera pirata. De One Pero Piece. bueno, la de Exacto. One Piece. A ver, Exacto, sí, ese sí. es el símbolo que nació en Nepal. Exacto. Y ese es un símbolo internacional ese, Exacto. que se termina adoptando al final de cuentas por Exacto. lo que significa a nivel internacional. Pero finalmente nuestra bandera es México. Nuestro objetivo es México. La inseguridad que vivimos es una cosa bárbara, ¿no? El hecho de, nos dice la presidenta, ¿no? Bueno, denuncien, demanden. Ay, sí, güey, para eso sí tenemos al líder limonero que está denuncie y denuncie, que lo extorsionan. ¿Y qué pasó? Pues así es como queremos denunciar. Ya se ve una carpeta de investigación. Yo creo que la frase que más repite la presidenta es una lástima. Yo creo que la presidenta ha querido convertir esto en una marcha en contra de ella. Y yo lo que pienso es que por primera vez el gobierno está oyendo pasos en la azotea. Yo creo que por primera vez el gobierno no siente que tenga la fuerza que tenía con López Obrador. Y la presidenta no tiene la fuerza que tendría cuando llegó. Se ha ido desgastando y cualquier movimiento que hay como este lo ve como una amenaza. Pero es el problema por la falta de resultados, por el mal gobierno, no por la convocatoria de ustedes. Nos tiene miedo realmente. Yo diría que nos tiene miedo. Lleva días hablando diario de la movilización, diario. O sea, ya se volvió el hablar del diario, así como Andrés Manuel hablaba de Calderón diario, ahorita Claudia diario está hablando de nosotros. Y a mí me parece que es una estrategia muy tonta, la verdad. Muy tonto. Porque con el nivel de represión que hubo, de censura, y sobre todo con el tiempo que ella solita le dedica en la mañanera, solo le está dando vuelo, solo lo está haciendo más noticia. Entonces, si lo que de verdad quisiera es no hacer notar que hay tanta gente en contra de ella, definitivamente no lo está logrando. Precisamente por eso, Majo, yo digo que hable de nosotros. Que hable. Que se suelte la lengua. Ahora, los medios les han cerrado las puertas, ¿no? A nosotros, más que cerrar las puertas, yo te voy a decir algo, Demetrio. Yo siempre he sido muy crítico de muchos medios de comunicación en general. Lo que hicieron el sexenio pasado, yo creo que, no sé si a propósito, no sé si en un sentido de incompetencia política, pero fue hacerle segunda a todo lo que sea Andrés Manuel. Entonces, si tú estás viendo 24/7 que todas las notas del Universal, del Financiero, del Reforma, de La Jornada, de N Noticias, que por cierto es de Televisa, de TV Azteca, pues estás alimentando lo que dice Majo. Si lo que quieres es que nadie sepa, pues cállate. Pero, por ejemplo, una mesa como esta hubiera sido muy útil en cualquiera de los canales nacionales. Claro. Bueno, a mi Con ustedes. percepción, la verdad, nosotros que hemos participado en la vida pública del país, en nuestra juventud, bueno, recientemente yo, Chava ya un poquito más, ha sido muy difícil antes lograr espacios para entrevistas, para comentar de ciertas causas. Estas últimas semanas nos han buscado mucho. ¿Sí? Y nos han dado mucho espacio de apertura, cosa que nunca nos había tocado vivir antes, y es algo que yo le agradezco al movimiento, no por mí, sino porque se empiecen a respetar voces jóvenes, a oír voces jóvenes en el panorama nacional, y porque hay una contradicción en la política mexicana. Todos nos quejamos de los mismos de siempre, pero los medios y los espacios públicos solo quieren entrevistar y poner en sus programas a los mismos de siempre porque son lo que a su percepción les da más visibilidad. Y esa cuestión se está rompiendo un poco con estos movimientos porque se está tomando más en cuenta a los jóvenes y lo que nosotros pensamos, vemos y opinamos sobre la situación de nuestro país. Pues yo pensaba ahorita que comentabas de que hable, uno de los 16 puntos de Goebbels decía que no importa qué tan bien o mal hablen de ti, el tema es que hablen para tomar fuerza. Así es que bienvenido también si los estamos escuchando en la mañanera. Sé que no es de la manera más positiva, pero seguramente eso puede ser contrario a lo que se piensa, ¿no? Y en ese sentido, chicos, para que no se quede como en la instantánea de la marcha, esta voz que ustedes tienen, ¿qué sigue después de ella? ¿Qué acciones adicionales consideran necesarias para mantener el impulso de este movimiento como oleadita, ¿no? Alguien me preguntó ayer que si sabía surfear, entonces en la analogía de que si esto es como el primer impulso para tener fuerza, es ¿qué sigue? Para que esto no se diluya. Yo creo que nos toca organizarnos mejor. Nos toca organizarnos mejor
los distintos grupos juveniles que existen en el país y que hemos salido a marchar, nos tratar de organizarnos para ver qué sigue precisamente, en el sentido de movilizarnos, salir a marchar, las veces que sea necesario, hacer acciones, tomar el espacio público. Creo que son acciones que aún no hemos determinado precisamente cuáles van a ser, pero definitivamente lo que vemos en la mayoría de los jóvenes con los que hemos platicado es que tenemos que seguir adelante. Esto no para aquí. ¿Pero para qué? Perdón, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer como juventudes ahorita es no ceder el espacio de la vida pública del país. Creo que justo Chava hace unos días dijo, las sillas no se quedan vacías, las sillas alguien las va a tomar. Nosotros tenemos que ser parte de quien las tome porque si no las decisiones siempre se van a seguir tomando sin nosotros. Y por eso en un movimiento con tantas causas, con gente de tan diferentes lados, yo les digo, chavos, no se queden solo con marchar, no se queden solo con el activismo digital. Es importante que busquen su trinchera, de la que se sientan cómodos. Puede ser un partido político, una asociación civil, una ONG, un grupo estudiantil, lo que sea, pero involúcrense el diario en la vida pública de este país porque nos necesita. Es nuestro futuro, pero también es nuestro presente y nos toca construir el México que nos merecemos. ¿Vendrán más marchas? Quizás. Déjenme comentarles algo que escuché de algún viejo lobo de la política. Es que antes se decía, y todavía, yo no me meto en la política porque yo soy una persona honesta. Yo no me meto en la política porque a mí no me interesa o yo no le sé. Déjenme decirles que la política sí se mete en su vida. La política se mete en tu vida en el momento en el que no puedes llevar a tu hija, a tu hijo al parque porque está hecho un chiquero. La política se mete en tu vida en el momento que te quitan el 10, 15, 20, 30% del ISR, es decir, de tu salario, y que se va pues tal vez no sé, en alguna camioneta muy padre, o el nuevo Volvo de Noroña, no sé. Bueno, la política se mete en tu vida en el momento en el que desaparece alguno de tus familiares y absolutamente ningún fiscal te hace caso. Hay que involucrarse, sobre todo los jóvenes actualmente. Somos la generación, porque, ojo, generación Z no es el movimiento, es la generación. O sea, los nacidos de 1998 hasta apenas, ¿no? 2000. O sea, bueno. Entonces, hay que involucrarnos. Somos la generación más informada, la que tenemos mayor acceso a la información con el internet, con ChatGPT. Oye, o sea, ocúpalo de veras, no solo para tus tareas. Amigos, hay que unirnos, como dicen los compañeros. Absolutamente ningún movimiento se hace a través de un solo caudillo, ¿no? Hasta Jesucristo tenía 12 apóstoles que después se hicieron más y más y más. López Obrador se fue solo. López Obrador también es una persona que se hizo de su grupo político. Bien dice Majo, háganlo desde la trinchera que se haga más cómodo. Un partido político y háganlo de veras. Si eres panista, no digas, soy socialista. No, si eres panista, sí, soy panista. Si eres priista, sí, soy priista. Es más, si eres morenista, sí, soy morenista. Qué bueno, la idea de la diversidad y el choque de ideas genera evolución. Si no existe más que una idea central como la que quiere imponer este gobierno en una idea orwelliana, pues vamos a tener un Norcorea, un Venezuela y pues mira, entre la hambruna y la ignorancia no nos vamos a acabar. Sí es importante, yo creo que la gente después de una marcha como esta espera algo. Espera un llamado, espera... No puede ser marcha tras marcha tras marcha porque se acaba, se desgasta, ¿no? Eso a la larga se convierte en un boomerang. Sí. A la primera van tantos y a la segunda van la mitad y a la tercera no va nadie. Pero ¿qué sigue? Si tú decías, involúcrense en partidos. No en partidos necesariamente. No, pero finalmente la vida política se decide en elecciones. Y en elecciones nada más participan los partidos. Bueno, pero yo no creo que solamente en partidos. También hay organizaciones civiles, asociaciones civiles que tienen parte de la lucha democrática de este país o de seguridad. Por ejemplo, estoy pensando Reinserta o Documenta o todas estas organizaciones civiles que hay, también influyen en la vida política del país, en la vida pública del país. Y justo mi llamado es ese, participemos, porque nuestra generación sí creció con algo, con que la idea implantada de que toda la sociedad civil es buena y pura y todo lo político es malo. Y esta división ha permitido que estemos en la situación en la que está, porque como se dice mucho, la política es muy importante para dejársela solo a los políticos. Todos tenemos que participar en la vida de este país y
las dos son mentira, ni la sociedad civil es toda buena y pura, ni todos los políticos son malos. Esta integración es fundamental, porque si no, ¿qué pasa? Somos más manipulables, menos informados y más apáticos. Tenemos que recuperar nuestras instituciones, tenemos que recuperar nuestras participaciones y no dejar la silla vacía a que otras personas lo ocupen. Pero la sociedad civil, a ver, ¿cómo se participa en la sociedad civil? Porque no hay organizaciones masivas. Las únicas masivas, en teorías, son los partidos. Las organizaciones civiles son por una causa, pero son 20, 30 gentes. Es decir, ¿cómo un ciudadano común y corriente que quiera participar, hoy lo puede hacer a través de redes, que es una ventaja, pero ¿cómo lo puede hacer físicamente? ¿En dónde? Yo creo que depende mucho de tu causa. O sea, sí, la forma más clara de incidir en la política del país es unirte a un partido político, por supuesto, pero también entiendo que hay gente que todavía no está cómoda con eso y es completamente respetable. Pero si tú tienes una causa feminista, hay muchos colectivos en los que te puedes unir a participar que están ayudando, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia doméstica. Si tu causa es la animalista, ve a organizaciones que estén peleando por los derechos de los animales, etcétera. O sea, depende mucho cuál es tu causa, pero en México si algo tenemos es muchos luchadores sociales. Muchos luchadores que están dispuestos a dar la cara y a pelear por esas causas que los representan, y ese ya es un granito de arena. Lo que no puede pasar es que todos estemos en nuestras casas quejándonos, porque ahí sí, ¿quién da la pelea? ¿Qué es lo que pasa mucho? Uno lo ve en las diferentes reuniones, todo el mundo se queja. Sí. Y cuando uno dice participa, nadie quiere participar. Sí. Yo creo que ustedes, por eso es importante esta convocatoria y esta marcha, porque esta puede ser un parteaguas, no contra el gobierno o lo que sea, no, un parteaguas de participación de la gente. Exacto. Mira, y sobre todo nosotros las juventudes que crecimos con una generación de padres, abuelos, que muchos nos decían, la política es algo malo, la política es corrupción, no te metas ahí. Está este paradigma de que la política es lo peor. Crecimos con eso. Y lamentablemente hoy que tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de justicia, ¿quién va a dar la lucha? Por eso es que estamos tratando de organizarnos de esa manera. Ahora, tú lo decías, viene una lucha por el poder. Claro. Y realmente es ahí cuando viene este cambio. Y realmente en 2027 va a ser una oportunidad de la sociedad civil. Ojo, sociedad civil no es mutuamente excluyente con partidos políticos. O sea, eso es completamente erróneo. Puede haber una simbiosis ahí. Pero viene el 27. Y si nosotros los ciudadanos logramos que esto crezca y logramos hacer que la sociedad civil, la ciudadanía en el país, en todo el país, vea que en México existe un narcoestado avalado por la narcopresidenta, creo que podemos hacer un cambio en el 27. Es duro lo que dices tú de que es una narcopresidenta. Sí. ¿Quién sabe, no? Digo, yo no soy defensor de la presidenta, pero también ponerle calificativos tan fuertes también no me da certeza, la verdad, ¿eh? Es decir, yo creo que sí tenemos un gobierno que está muy penetrado por el narco, sin duda. Que esto llegue hasta los niveles más altos, yo la verdad no lo creo. Y espero que no sea cierto, digo, hasta por el bien de México. La amenaza de un narcoestado, esto no se resuelve nunca. Si el Estado está metido en el narcotráfico, esto ya no tiene futuro. Demetrio, Carlos Manso le mandó un mensaje directo a la presidenta y permitió que lo asesinaran. Sin duda, yo creo que la presidenta tiene mucha responsabilidad en no haber atendido las demandas y exigencias pero de eso a decir que ella no lo quiso proteger para que lo matara el narco, no, ¿verdad? Yo no lo sé, Demetrio. La realidad es que... No quiero convertirme en claro. defensor, pero El defensor. tampoco me gustaría decir simplemente yo aceptar algo con lo que no estoy de acuerdo. Sí, claro. Y estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que, retomando tanto la pregunta anterior, desde Creemos, por ejemplo, somos, pues sí, una organización de jóvenes con diferentes tipos de ideología. En lo personal, yo me considero una persona un poquito más inclinado al centro derecha, yo en lo personal, pero ojo, nuestros líderes son súper centro izquierda. Entonces, ¿qué es esta formación política nos permite lo que decía hace rato? La confrontación de ideas, la generación y evolución de las ideas.
¿vale? Aquí no estamos tratando de masas como sí lo hace, por ejemplo, la idea socialistoide de Morena, para nada, pero sí tratamos de una evolución de conciencias, ¿vale? Nosotros actualmente estamos tratando de recopilar firmas, así como lo hacen para candidatos independientes, etcétera, porque queremos promover desde la ciudadanía una reforma de ley en materia electoral. Tú la pueden buscar en nuestra página, creemos.mx, bueno, el Instagram, o salvemoslademocracia.mx, en la que pueden firmar. Esa es una de las maneras en la que podemos, en la democracia participativa. Esa iniciativa está ahorita en redes, ¿no? Está en Y redes. tiene como fecha máxima el 10 de diciembre. 10 de diciembre estamos ¿Y ya tienen marchas. que conseguir todavía 160,000 firmas? No, ya estamos alrededor de las 75,000, Pero son 160,000, ¿no? 130,000. Ah, ok. Necesitamos dobletear esfuerzos. Esa es una de las maneras en las que, si a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues no sé cuál es mi causa, súmate, firma, empieza por eso. Únete a nuestras redes. De verdad, te abrimos el espacio con la ideología que traigas. Bueno, a menos que es muy extremista, pero de verdad te abrimos las puertas. Es que es una iniciativa para que la gente lo entienda, es una propuesta de reforma electoral que garantiza... A ver, una democracia se acaba cuando no hay posibilidades de alternancia en el poder. No se acaba cuando no hay división de poderes. Se acaba cuando no hay posibilidad de revertir o de cambiar lo que el gobierno actual, que no estamos de acuerdo, está haciendo. Y esa iniciativa lo que busca es garantizar una reforma electoral que permita la alternancia. Y precisamente quienes estamos moviendo somos los jóvenes, las y los jóvenes. Hemos estado recorriendo el país, a nosotros nadie nos financia como de verdad quieren hacer creer, no, estamos poniendo nuestros recursos. O sea, si alguien sabe de ustedes, de los morenistas, quién de los panistas está pagando, díganme para ir a pedirle dinero, porque a mí nadie me paga. Entonces, por favor, ahora, no es una iniciativa del PAN. No. No es una iniciativa de centro derecha, ni de centro izquierda, ni nada. Sí, es importante. Es una iniciativa por la reforma electoral. Exactamente, para garantizar... Sí, un tema en específico. Un tema específico. Sí. Estoy escuchando, chicos, que es muy importante hacer que su voz tenga un alcance pronunciado ante todas las inquietudes, ante la suma de grupos que buscan propósitos, a lo mejor distintos, pero iguales, ¿no? En tema de la seguridad, básicamente es lo que atañe a esta mesa. Entonces, ante esta voz que ustedes alzan, ¿qué respuesta esperan del Estado en realidad? Mesas de trabajo, esta reforma o reformas específicas, cambios de estrategias en la seguridad, la apertura a escuchar a las víctimas. ¿Qué esperan? ¿Qué respuesta sería la ideal de parte del Estado? Completamente. Por ejemplo, hace rato mencionaba, marchó Javier Sicilia, marchó Adrián Levarón, marcharon las Madres Buscadoras. Si marcharon, es porque sus casos siguen impunes. Sí. Es porque siguen buscando justicia. Y cuando el expresidente López Obrador o la presidenta Claudia los ha recibido en Palacio Nacional para establecer mesas de trabajo, para establecer un plan en concreto, jamás. Y esa es una característica de estos gobiernos de Morena. Nosotros estamos a la altura, los jóvenes, somos Impacto, estamos a la altura de establecer esta comunicación con la presidenta o con quien sea necesario para mejorar en estos puntos que hemos mencionado. Seguridad, justicia, integridad para las juventudes. Claro que estamos dispuestos a todo esto, pero vamos a seguir en la lucha en medida de que no veamos una respuesta concreta del gobierno. Bien. ¿Ustedes quieren aportar algo sobre lo que esperan del Estado? Majo. Yo creo que lo que más me gustaría es que tan rápido como se organizaron los gobernadores para desacreditar la marcha, se organicen para confrontar la violencia que viven en sus estados. Dejen de tratar de poner 40 minutos en la pantalla influencers chavos que están promoviendo un movimiento orgánico y mejor pónganse a investigar quién fue el asesino intelectual de Carlos Manzo. Entonces, mi exigencia es muy clara, pónganse a trabajar. No roben, investiguen bien a Dan Augusto, por ejemplo, por los lazos con la barredora, a todos esos lazos que están saliendo. No tapen a los que tienen vínculos con el narco, investiguen bien los crímenes de nuestro país y tengan una estrategia de verdad profunda de no solo cómo combatir al narco organizado en la gran escala, sino también a las personas de a pie que diario enfrentan estos problemas. Y dejen de descreditar a los que están enseñando esta lucha. Dejen de descreditar a las madres buscadoras, vayan a buscar con ellas. Nosotros, por ejemplo, en finales de octubre, hicimos un altar a los desaparecidos junto con las madres buscadoras en Ecatepec, que es de los municipios con más desaparecidos del país, y es un grupo de madres buscadoras de Ecatepec.
Las madres buscadoras quisieron colgar los pósters de sus desaparecidos en las letras de un monumento. Y llegó la policía con sus metralletas a decirnos que no podíamos tocar el monumento. La madre buscadora, hola, si nos estás viendo, se volteó y les contestó, en vez de venirme a decir a mí que la pintura se va a despintar tantito de la letra del monumento porque lo colgué con un cordón, ni siquiera lo estaba pegando con diurex, vete a buscar a mi hija. Sí. Eso es lo que me explica. Este es un gobierno, igual que el de López Obrador, que no dialoga con nadie. Totalmente. Es decir, hasta yo lo que he vivido muchos años en política, nunca había visto un gobierno que nunca se haya sentado con la oposición, que nunca haya convocado a los partidos, que nunca haya convocado a... Es decir, ellos tienen sus clientelas y con eso los empresarios son prioridad, pero los partidos políticos, que son los que le dan un equilibrio a la vida política, entonces, ¿qué provoca la falta de diálogo? Reacciones, discusiones, acusaciones, que no sirven para nada al país. Pero los responsables de lo que estamos viviendo hoy en México, de la tensión que existe, de la división que existe, es el gobierno. No es la oposición. La oposición trata de ganar un espacio que nunca le concede el gobierno. Sí, por supuesto. Quiero recordarle a la audiencia y a los compañeros que Morena pertenece tanto al Grupo de Puebla como el Foro de Sao Paulo, que pertenecen a este socialismo del siglo XXI. El modus operandi que tienen este tipo de partidos socialistoides, porque ni siquiera son del todo socialistas ni marxistas, absolutamente entienden nada de dialéctica hegeliana, déjenme comentarles que la manera en la que ellos viven es en la constante revolución. Nosotros entendemos, y es que en México muchos de los términos y tecnicismos se han prostituido. Llamamos revolución a una guerra civil, cuando realmente la revolución es el proceso en el que constantemente se está viviendo. El gobierno de la revolución, como fue en China, como fue en Rusia, como fue en México, con el PRI de calles, eso es la revolución, ¿no? Estar constantemente con el mismo poder. Ahora bien, déjenme comentarles que tenemos un modus operandi muy parecido a Morena. No existe diálogo. Difieres. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la democracia? Yo les resumo así rápidamente. Democracia es que tú y que yo podamos hablar y diferir sin que yo te mate o que tú me mates. Así de sencillo podemos resumir la Bueno, en democracia. México todavía vivimos eso, ¿no? No lo sé. Digo, si no, no podríamos hablar, si no, no habría. Lo que yo sí creo es que los espacios se han ido cerrando. Sí. Se han ido cerrando. Ese es el problema, pero todavía, y esperemos que no siga avanzando esta política de censura, esperemos. El No problema lo es sé, que fíjate. es que ha avanzado muy rápido también. O sea, Sí. son 7 años. Son 7 años en los que hemos visto el tema de Carlos Manso, el asesinato de Carlos Manso, Rancho Izaguirre, temas totalmente politizados que la presidenta o el expresidente solamente niegan, descalifican. Fue Calderón. Fue Calderón. Sí, esa es la tontería más grande. Siguen culpando a Calderón de algo que, digo, qué ridículo, ¿no? Pero qué ridículo que tú comentabas. Todos los gobernadores, que también la gente no se lo sepa, el siguiente día, los de Morena, Claro. sacan un desplegado en apoyo a la presidenta. ¿En qué tienen que apoyarla? ¿Qué se está cayendo? ¿Va a perder qué? ¿La van a revocar el mandato? Sí va perdiendo No, yo popularidad. digo, por eso, pero entonces, ¿por qué sacar ese desplegado? ¿Por qué ella les pide que la apoyen? ¿Por qué salen a hablar Adán Augusto y Monreal? ¿Por qué ella les pide que apoyen? Y cuando tú pides apoyo es que tienes Problemas. hoy esposos en la azotea. Claro. Miedo. Miedo. Y mira, yo creo que nos ve tan agitados a todos nosotros con este tema, porque para nosotros, mínimo, yo y Chava ya nacimos en el sexenio de Fox. Y toda nuestra infancia nos fueron diciendo como si fuera la historia del coco, la historia de miedo, de la represión de antes, de la falta de democracia, de la dictadura partidaria. Y eran ideas que pensamos que nunca íbamos a vivir. Era como ese cuento de miedo del antes, que ahora en México ya teníamos una garantía de democracia. Y ver cómo se desmorona nos asusta muchísimo, porque a nosotros no nos tocó dar esa lucha democrática, nos va a tocar darla. Estamos dándola, pero es algo que nunca nos imaginamos que podía pasar, porque siempre fue una historia del pasado. Pero lo están empezando a dar. Sí. A mí me tocó toda la transición y me tocó luchar por la transición y la logramos, sobre todo a partir de 1997 con la división de poderes, en fin. Pero ustedes la están dando. Sí. Si lo que la gente tiene que entender es que esta marcha es una marcha en defensa
de los derechos de la gente. Pero Demetrio, hubo temas pendientes en la transición democrática y lo platicábamos, justo lo platicábamos antes de entrar ahorita. Justicia social quedó fuera de la transición democrática. Claro, sí. Creación de ciudadanía, cultura política, quedó fuera de la transición democrática. Nos enfocamos tanto en la división de poderes, en generar estos contrapesos, que nos olvidamos de lo principal en una democracia. Reforma para los políticos, no para la gente. Así es, así es. Entonces, a nuestra generación, a la generación Z, nos toca dar esa lucha, De acuerdo. aprendiendo de esos errores del pasado. Pero es la responsabilidad que tienen, ¿eh? Claro. Sí, de acuerdo, estamos dispuestos a darla, nada más que es una lucha que nunca pensamos que tuviéramos que dar mediante una regresión hacia gobiernos autoritarios. Pensamos que nos tocaba terminar la transición y ahora más bien nos toca detener la regresión, que es muy interesante porque es algo que nunca nos esperamos como generación que fuéramos a vivir, pero más puestos que nunca a dar la lucha democrática. ¿Están de acuerdo que la gran regresión sea la reforma electoral? Se pretende una reforma electoral para febrero desde el Ejecutivo, que precisamente vamos a tener una regresión. La propuesta que nosotros tenemos pues trata de frenar, de evitar el dolor evitable, pero sí, precisamente nunca pensamos que teníamos. Yo creo, y perdón que lo diga, que, a ver, la iniciativa está muy bien que la presenten, ojalá consigan las firmas. ¿Qué va a pasar? La van a echar al cajón de la basura. Digo, es real. Es decir, así es. Y viene una reforma electoral que a finales de enero, que seguramente va a ser una regresión. Seguramente. Y yo creo que es el momento que ustedes como jóvenes, porque sí, esa reforma electoral a los que va a afectar pues, va a ser a ustedes. Claro. Entonces yo creo que a partir de esa reforma tienen ustedes que estructurar un movimiento para defender la democracia electoral, cuando menos. Pero, perdón, yo no creo que la regresión empiece desde esta reforma electoral. Yo creo que la regresión ya la vimos con la cooptación del Poder Judicial, con la destrucción de las instituciones autónomas, en el 2024 con una elección profundamente desigual. Ya estamos viviendo desde hace varios años un retroceso democrático en este país. Sin duda, pero si se acaba la posibilidad de que haya elecciones Limpias. competitivas, ahí sí somos Venezuela. De acuerdo. Sí, totalmente. Mira, Pablo Gómez, el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, claro. Majo y yo lo conocemos bien. Bueno. Majo y yo lo conocemos bien porque llevamos meses, el grupo de Somos Impacto, yendo a las audiencias públicas de la reforma electoral a decirle en su cara a Pablo Gómez que es una simulación. Claro. Y se lo fuimos a decir. Y yo en mi ponencia se lo dije tal cual. Esta reforma electoral nos va a llevar a la deriva autoritaria y es el último clavo en el ataúd en nuestra democracia. Así es. Y es eso. La semana pasada que yo di mi ponencia en el foro, justo, ya habíamos hecho ruido para Pablo en algunas ocasiones. Cuando habló nuestro compañero Toño Cárdenas, muy educadamente nos levantamos y sacamos pancartitas que en conjunto decían más voces igual a más democracia. Y en otra ocasión, Daniel Hernández habló también en el foro y mencionó la represión en las marchas en Michoacán y levantamos fotos. Ese es nuestro desmadre, al que le tiene tanto miedo. Esta vez que yo hablé, a la mitad del grupo, con correo de confirmación, no se les permitió el acceso al salón. Ni siquiera a mi papá que me acompañó, pero a la mitad del grupo de chavos que ya habíamos estado oyendo, no se les permitió el acceso. Y les dijeron que estaba lleno. Tenemos fotos de cómo adentro no estaba lleno. Pero en ese momento que tomamos las fotos, empiezan a bajar trabajadores de gobierno a sentarse y ocupar los espacios. Claro. Muy obviamente porque aparte lo hicieron mal. Todos los que entramos por la puerta nos dieron un gafetito de invitados. Claro, a ellos no. Entraron directo. Entonces, esa es la calidad de nuestro gobierno. Pero si lo vemos, el gobierno tiene los votos para hacer lo que se le da la gana, ¿no? Puede hacer la reforma electoral que quiera, salvo que haya un verdadero frente nacional que sí pueden convocar a los jóvenes, un frente nacional con todos, con los partidos, con organizaciones ciudadanas, con los empresarios, que los frene. Es decir, el objetivo ya no es nada más criticarlos, el objetivo es frenarlos. Porque si no los frenamos, cuidado, porque el siguiente paso es entonces, cómo se va a desarrollar la vida política. Déjame decirte, querido Demetrio, que hace un año estuve en la conferencia de la COPAL aquí en México porque vinieron muchos observadores para las elecciones. Uno de los ponentes y un querido amigo mío dijo que cuando los gobiernos empiezan a quitar mecanismos democráticos de contrapeso
o de mismas críticas al gobierno, es decir, el gobierno debe tener su crítica. Cuando empiezan a quitar estos mecanismos, las oposiciones de gobierno se tienden a radicalizar. Les dio miedo el 15, sigan quitando mecanismos democráticos, a ver si nos sacamos a patadas a la presidenta algún día que se encabrone la verdadera generación Z. Hay que hacerlo con democracia, Demetrio. A los autoritarios se les combate con democracia. De acuerdo. Entonces, por eso es que estamos haciendo estas acciones. Por eso es que entendemos también los ejercicios contrademocráticos, que puede ser la toma del espacio público, no antidemocráticos, contrademocráticos. Pierro Zambalón los describe así. Pero también hay que hacerlo con democracia y hay que demostrar que estamos a la altura del país que queremos, un país democrático, participativo y con ciudadanía. Yo creo que la gente debe estar, no sé si agradecida, pero muy contenta en general en el país de que surja un movimiento como en el que ustedes participan. Pues espero que se puedan sumar a las convocatorias, porque puede ser de la generación Z, de la convocatoria, pero... Oye, pueden aquí sumarse estamos de la A a la Z. de la A a la Z. Literal. Chicos, fíjense que yo ahorita que escuchaba el tamaño de represión que ejerce el gobierno, el silenciar sus voces y demás, ¿cómo entonces, a pesar de este como mutilamiento, enmudecer, ¿no? De estos mecanismos como represores, ¿cómo son realmente entonces los jóvenes un contrapeso? O sea, ¿cómo lograrían en términos reales ser un contrapeso? Porque no nos van a callar. No, o sea, por más que lo intenten, no nos van a callar. Les contaba también justo antes de entrar que nosotros fuimos 3 veces a pintar la valla enfrente de Palacio Nacional con el mensaje narcoestado. Somos tercos como mulas. La primera vez llegamos 6 de la mañana, pintamos nuestro mensaje, nos tardamos porque no teníamos idea qué estábamos haciendo, pero ya lo pintamos, nos vamos y en la noche vemos que ya, primero le pintaron algo extraño ahí, decía como amar a quién sabe qué, y luego la noche ya lo pintaron todo de negro. Volvemos siguiente día, 6 de la mañana, vamos a pintar nuestro mensaje otra vez y le agregamos la frase ¿a qué le temen? Todo firmado siempre con atentamente los bots, porque los bots sí nos manifestamos en carne y hueso. ¿A qué le temen? ¿Por qué nos borran? ¿Por qué nos atrapan con vallas en el Zócalo? ¿A qué le temen si somos bots, no? Bueno, esa noche no solo lo vuelven a pintar de negro, de hecho nos enteramos porque estábamos viendo el webcam de la Ciudad de México. Vemos cómo lo acaban de tapar de negro y le empiezan a pintar flores y mariposas monarca. Así como maquillan la realidad del país, quieren pintar sus bardas. Así, igualito que se maquilla cifras, se maquillan narrativas, se culpa a Calderón por problemas del 2025, así pintaron la barda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos volvemos a parar el día de la marcha, 6 de la mañana, y volvemos a pintar, esta vez no solo narcoestado, sino ya volvimos, narcoestado, a que nos tienen miedo. Entonces, no solo somos más tercos, también somos más creativos cada vez que nos intentan callar. Y así es como la juventud va a incidir en la política de este país. No nos vamos a callar, vamos a seguir dando lata hasta que nos hagan caso y no nos vayan a poder desacreditar por eso. A ver, no les quedó otra, ¿eh? No les quedó otra porque la generación anterior, la nuestra, impulsó la democracia. La intermedia la vivió y a ustedes les toca el regreso si no hacen algo. Entonces, a ustedes no les quedó otra más que seguir peleando. Es una lucha constante, querido Demetrio. Y precisamente a mí me tocó ir por unos tacos esa noche al Zócalo y dije, pues vamos a ver cómo está el rollo. Me dio miedo, la verdad. Cuando vimos que estaban pintando de flores y mariposas, dije, qué descaro, porque el crimen de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, sigue impune. Entonces, pues digo, qué descaro, ¿no? Para no usar mi francés. Chicos, para ir como ya en este cierre del programa con todo lo que estoy escuchando, de la voz, de como la necedad, que me parece un acierto de parte de ustedes los jóvenes, me gustaría justo preguntarles que en efecto, a mí, o qué opinan a modo de cierre, que esta parte en la que pareciera la presidenta aparecer todos los días en la mañanera desacreditando el movimiento, me parece que es una manera de darles voz, ¿eh? O sea, escuchamos a la mañanera, sí, con desacreditaciones, no de la manera tan positiva, pero generación Z. Y entonces, pues sí, los volteamos a ver. ¿Qué piensan al respecto? Pues, primero que nada, lo hemos dicho en los espacios que nos han abierto, decirle a la presidenta que estamos a la altura de dar ese diálogo, esa lucha democrática, estamos a la altura, las y los jóvenes que estamos en este movimiento, de establecer un diálogo con ella o con quien sea necesario. Ahora, el tema de que hable de nosotros, pues,
está bien. O sea, nosotros nos vamos a encargar, y como en estos espacios en los que tengamos, de contar cómo lo estamos viviendo, de cómo nos lanzaron gas lacrimógeno, de cómo entró este bloque negro, de cómo fue toda la vivencia de una entrada, una salida, los petardos. Eso la va a escuchar la gente de nosotros de viva voz. Y eso es más válido que deslegitimar desde el poder. El poder no tiene por qué legitimar o deslegitimar un movimiento social. Y ellos deberían de entenderlo porque ellos dicen venir de movimientos sociales. Yo recuerdo fotos de María Luisa Alcalde en los movimientos de Ayotzinapa. Yo recuerdo a la misma presidenta en los movimientos del 68 que se acuerda de cómo era la represión. Están repitiendo lo mismo. Eso le diría a la presidenta. Ok, a modo de conclusión, Majo. Yo diría, presidenta, por más que intente disfrazar la realidad de nuestro país, gracias a Dios ya tenemos algo que se llama las redes sociales. Y todos los que los vivimos, todos los que estuvimos ahí, tenemos evidencia que ya está circulando. No nos puede engañar, no engaña a nadie. La juventud de este país ya despertó y el futuro es nuestro, pero el presente también. Y estaremos dando la lucha todos los días hasta vivir en el México que nos merecemos. Un México seguro y democrático. Sin duda alguna, espero que las y los jóvenes que nos escuchen se sumen a este movimiento. También hago una crítica a los partidos políticos que se quisieron colgar de este movimiento. PAN, PRI, saquen sus manos de este movimiento que no les pertenece. Si los chavos que militan en su partido, excelente, pero los voceros, diputados, quítense, ya tuvieron su oportunidad. Ahora bien, esto ya es para el gobierno, específicamente para la presidenta Claudia Sheinbaum, para Dan Augusto, para Monreal. Yo se les digo en lo personal, esto lo digo en personal, no como grupo, ahorita les digo que decimos como grupo. En lo personal prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Y como grupo creemos, les decimos, no tenemos miedo, tenemos las benditas redes sociales. No tenemos miedo, nos quitaron todo hasta el miedo. Así que hagamos diálogo. ¿A qué le temen? ¿A los jóvenes? ¿A que desenmascaremos sus porquerías? A Dan Augusto, aclara tus crímenes. Chicos, muchas gracias por estar, por su voz. Y bueno, voy a dar un cierre en este momento, que es comentando justamente a quienes nos escuchan que lo que hemos escuchado hoy de nuestros jóvenes no solo es enojo ni frustración, es básicamente la evidencia de una generación que ya no está dispuesta a aceptar la inseguridad, la corrupción y la impunidad como parte de la normalidad en México, pero sobre todo como a este silencio que también parece muy necio. Mientras que desde el poder se minimiza su presencia, se duda de una independencia y se reduce su movilización a números y descalificaciones. Ellos siguen poniendo el cuerpo, la voz y la organización para exigir un país distinto. Para ustedes que nos escuchan también, la audiencia querida, la pregunta se queda sobre la mesa y es esta, esperando nos comenten en nuestras diferentes redes sociales. ¿Vamos a seguir sin tomar en cuenta las nuevas generaciones o vamos a reconocerlas como un contrapeso ciudadano capaz de obligar al Estado a asumir su responsabilidad frente a la crisis de seguridad? Esperamos, como siempre, sus comentarios. Agradecemos a nuestros invitados, Majo, gracias, Maximiliano, Salvador, por compartir su experiencia, su sentir y darle voz a los jóvenes. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, los invitamos a seguir, como siempre, Ciudadanos en Red y los esperamos, por supuesto, en la siguiente emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.